Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo José Ángel Castillo y en esta ocasión quiero compartirles un poquito sobre el uso y aplicación de la flecha descendente como técnica. Bueno, cabe mencionar que la flecha descendente es una técnica cognitiva generalmente aplicada en el modelo de la TREC, la terapia racional emotiva conductual, para poder generar cambios en el pensamiento, obviamente también buscando como con esta intención generar cambios en nuestras emociones que experimentamos. Sin embargo, no solamente puede utilizarse en la TREC, de igual forma puede utilizarse en el modelo cognitivo de Beck o en general en cualquier otro modelo de carácter cognitivo, cuyo objetivo principal es modificar nuestros pensamientos. Pero dentro de estos pensamientos, pues nos enfocaríamos en esos pensamientos que nos generan como alguna especie de malestar, alguna incomodidad, o que simplemente a veces estamos teniendo mucho tiempo en nuestra cabeza que le llamamos un pensamiento rumiativo, ¿vale? Sin embargo, dentro de este mismo proceso, pues es importante identificar o tener como una breve idea de cómo es que van surgiendo nuestros pensamientos. La forma en la que nosotros pensamos está determinada por muchos factores. Uno de ellos es que nosotros conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos formando una representación mental de todo lo que nos rodea. Esta representación mental tiene mucho que ver con este desarrollo madurativo que ocurre en nuestro cerebro, pero también conforme a nuestras experiencias. Por ejemplo, desde que nosotros somos bebés, tenemos contacto con muchas cosas de nuestro entorno. Mamá, papá, una, juguetes y muchas otras cosas. Esos elementos, en un primer momento, yo solamente los puedo percibir o captar si están físicamente frente a mí. Pero conforme nuestro cerebro va madurando y va generando como esta capacidad de abstracción, yo puedo tener una idea en mi mente de lo que representa ese objeto o algunas de sus características. Por ejemplo, conforme a la experiencia, yo puedo oler a lo mejor una cobija o alguna prenda que huele a mi mamá y yo tan solo con oler esa prenda puedo tener una imagen de mi mamá, al menos de cómo yo la veo, cómo yo la percibo, ya sea su cara, su rostro, algún gesto, su cabello, su tono de piel. Y poco a poco, de la misma manera, vamos adquiriendo una representación mental de muchas cosas más, de una televisión, de una manzana, de una galleta, de una mascota, sin la necesidad de tenerlo entonces ya frente a mí. Eso es una representación mental. Depende entonces también de la experiencia personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas características que yo voy a abstraer de eso que está en mi entorno, de ese estímulo, puede ser también acorde a mi personalidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues a lo mejor no soy el único que ha estado frente a una galleta o que a lo mejor ha probado alguna galleta. Sin embargo, puede que yo, particularmente por mi experiencia, la galleta que yo probé me resultó sumamente deliciosa. Y yo a lo mejor, además de la forma de la galleta, el tamaño de la galleta, yo a lo mejor cada vez que veo una galleta, lo asocio también con el sabor. Y a lo mejor ese sabor o esa sensación en mi boca también es algo parte de la experiencia que yo conservo. Pero no a todos nos tienen que gustar las galletas. A lo mejor alguien ve una galleta, piensa en una galleta o se acuerda de una galleta y sin embargo no le genera ninguna atracción. Puede que ni siquiera le guste, incluso al contrario, lejos de gustarle le puede generar como cierta aversión, ¿no? Incluso pues también que tuvo una experiencia desagradable, por ejemplo, si comiese una galleta ya en un estado de descomposición. Entonces, podemos ver un mismo objeto, podemos pensar en un mismo objeto y no vamos a pensar en él de la misma forma. Esto debido a la experiencia que yo haya tenido ante ese estímulo. Finalmente, el contexto puede ser también importante, dado que conforme nosotros también nos vamos desarrollando, vamos teniendo mucha influencia de todo lo que me rodea. Mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanos, la televisión, la cultura, la política y básicamente todo el entorno. Esto es importante porque a lo mejor yo puedo influenciar la manera como yo abstraigo ese objeto o lo que yo percibo de él en función de lo que mi contexto me dice. A lo mejor me dicen, oye, las galletas de chocolate son muy deliciosas. Y a lo mejor puede que para mí no sean tan deliciosas, pero ya influye en cómo voy a pensar en ellas o cómo creo que tendría que pensar sobre las galletas.
porque la gente me ha dicho que son deliciosas. Eso va siendo como parte de este pensamiento que poco a poco voy formando y que se va enlazando también con elementos tanto personales como entonces elementos sociales. Ese sería como un inicio, pero realmente a veces es un poquito más complejo de lo que parece. Siguiendo como este esquema, dijimos, empezamos todo con una idea. Esa idea es justamente la representación mental de algo. Conforme nosotros vamos adquiriendo mayor madurez, a través de esa idea o a partir de esa idea, generamos un pensamiento, del cual a veces somos conscientes de él o a veces no. Depende mucho a lo mejor también de lo que yo esté haciendo en ese momento. La representación mental idea puede ser entonces una galleta, pero el pensamiento es algo que estoy asociando a esta idea o esta representación mental. Por ejemplo, de repente podría pensar, oye, hace mucho tiempo que no he comido una galleta. ¿Cuándo fue la última vez que comí una galleta? Ah, recuerdo la última vez que comí una galleta. Y eso es un pensamiento. Puede ser un poquito vago o puede ser un poquito más específico. Ese es indistinto, dependiendo de lo que yo esté haciendo o que a lo mejor haya detonado como este estímulo o esta asociación que surgió con la galleta, ¿vale? Pero a final de cuentas tiene que ver con algo un poco más personal. Ese pensamiento de repente puede, como dijimos, influenciarse por la cuestión social. De ahí la creencia. La creencia tiene un peso un poco más social y de ahí que también se hable al respecto de las actitudes. Podemos tener una creencia o una actitud hacia algo o hacia alguien. Esta creencia o actitud puede a veces ser en favor o en contra, pero está influenciada por esta cuestión social. Claro que de repente yo puedo coincidir con eso o puedo no coincidir, pero al final de cuentas me va a generar una estructura de pensamientos que yo voy enlazando y que van a determinar también mis actitudes. Por ejemplo, si yo dije entonces que, o bueno, estaba pensando, oye, se me antoja una galleta, pues a lo mejor como parte de mi creencia, digo, oye, bueno, se me antoja una galleta, pero ya es un poco tarde. Según mi creencia, la mía aparentemente, pero también social, según mi creencia, si como galletas ya muy noche, es algo muy pesado y puede que entonces tenga pesadillas. Puede que sea así o puede que no sea así. Al final de cuentas es una creencia, así que es un pensamiento dogmático, algo que yo creo firmemente y que está influyendo mi conducta. Si llegar a tener esa creencia de que comer galletas de noche cae muy pesado, voy a tener insomnio, lo más seguro es entonces que yo, aunque tenga mucho antojo de una galleta, no me la coma, porque es parte de mi creencia. Ahí vemos cómo entonces este conjunto de pensamientos que se enlazaron están influyendo en mi conducta. Y a su vez, cuando juntamos muchas creencias, y yo no soy consciente plenamente de eso, pero vamos formando muchas creencias, ese conjunto de creencias van formando un esquema. Y esto es desde que yo empiezo a tomar un poco más de conciencia de mi entorno. Así que tenemos estos esquemas en una parte muy nuclear que se van a ir fortaleciendo por creencias, pensamientos e ideas, pero como se queda en una parte muy nuclear, al esquema generalmente yo no puedo acceder a ello o no soy consciente todo el tiempo de ello. De las creencias a veces puedo ser consciente, a veces no. De los pensamientos y las ideas tendemos a ser un poquito más conscientes porque están un poquito más superficial. Si lo podemos entender de esta manera, el esquema estaría muy en el núcleo, muy en el centro. Rodeando a ese esquema o a esos esquemas estarían las creencias, rodeando a las creencias están los pensamientos y finalmente en la última capa o la primera capa, dependiendo de cómo lo veamos, estarían las ideas. Poniendo otro ejemplo, podemos hablar de un esquema de la felicidad. Ese esquema de la felicidad a mí me ayuda a entender o explicar qué tiene que suceder para que una persona se sienta feliz o cuál sería como la fórmula, si podemos llamarle así, para la felicidad. Entonces, ese esquema de felicidad está alimentado por muchas creencias. Esas creencias seguramente yo las he aprendido, las he escuchado, las he reforzado desde que yo estaba pequeño, desde que estaba viviendo con mis papás, con mi familia externa, en la escuela, con mis maestros, con mis compañeros, ya más adelante con mi pareja, etcétera. Entonces, a lo mejor alguna persona X puede decir, oye, ¿sabes qué? Como creencia, yo creo que las personas que son felices son aquellas que hacen lo que les gusta. Esa es mi creencia. ¿Por qué tengo esa creencia? Repito, porque a lo mejor con las personas con las que yo me he vinculado comparten esa creencia o han influido para que yo la tenga, pero también mi experiencia personal ha hecho eso. Y esa no puede ser la única, o puede que no sea la única. Puedo tener muchas otras creencias con respecto a la felicidad.
Por ejemplo, la persona que no es feliz, además de que posiblemente no haga lo que le gusta, la persona que no es feliz es porque carece de alguna motivación. Esa puede ser mi creencia. No tiene que ser así, pero para mí seguramente es así. Puedo tener también alguna otra creencia relacionada con la felicidad. Por ejemplo, yo puedo creer que la felicidad hace que las personas se sientan bien consigo mismas y que no tengan algún tipo de problema mental, ¿no? Entonces, así como esas creencias que mencioné, pueden haber muchísimas más. No hay un número mínimo ni un número máximo de creencias, simplemente las vamos formando. Pero si yo tengo esa creencia, entonces dijimos que va a modular mi conducta. Así que si yo creo que las personas que son felices son aquellas que hacen lo que les gusta, pues se supondría que yo tendría que hacer lo que me gusta para para sentirme feliz. O posiblemente si me siento triste, yo lo asocio, lo atribuya a que no estoy haciendo algo que me haga sentir feliz, que no hay algo que me motive y demás cosas que están en mi creencia, ¿verdad? Puede que de repente, como no soy todo el tiempo consciente de la creencia, yo lo que noto es mi pensamiento. Y a lo mejor en mi pensamiento evalué mi estado anímico y dije, oye, hoy me siento triste. Oye, a lo mejor tiene rato que no me siento feliz. Y a raíz de eso empiezo a pensar y pensar en más cosas, pero posiblemente no lo asocié directamente con esta creencia que yo tengo. A lo mejor también surgió todo de la idea, porque pude ver a lo mejor a una persona que estaba riendo, una persona que está brincando de alegría como en la imagen. Y de repente el ver a una persona feliz, riendo, brincando de alegría, a lo mejor esa idea, el ver algo, ese estímulo, me detonó ese pensamiento. Oye, yo quisiera ser igual de feliz que esta persona. Oye, hace tiempo que no me siento así de feliz. O yo creo que también soy feliz como esa persona. Puede pensar cada persona distintas cosas, pero está influenciada por la creencia y por este esquema. Entendiendo un poquito eso, vamos a entender mejor el propósito de la flecha descendente. Resulta que en muchas de las ocasiones, cuando trabajamos en un proceso terapéutico, los pensamientos de una persona, las personas casi siempre notan solamente sus pensamientos automáticos. Este pensamiento automático se caracteriza por llegar de forma muy rápida, de ahí el nombre, llega muy rápido que a veces no podemos controlar el que aparezca o no aparezca. Pareciera que solamente se presenta un estímulo, el que sea, y este pensamiento llega sin pedir permiso, ¿verdad? Vamos a plantearlo con el siguiente ejemplo. Vamos a cambiar un poquito de situación. Aquí tenemos, por ejemplo, a un alumno o a una alumna que está a punto de presentar un examen. Y de repente, como es un día de examen, de evaluación, puede que el saber tan solo que hoy se va a ser evaluado o evaluada, le genere este primer pensamiento que tenemos en la parte superior izquierda. Voy a reprobar el examen. Es un pensamiento automático, principalmente si no notó cuándo apareció o si voluntariamente no quería pensar en eso, pero simplemente llegó a su pensamiento. Ese pensamiento a lo mejor nos ayudaría a trabajarlo o nos sería muy bueno trabajarlo en un ambiente clínico terapéutico si ese tipo de pensamiento le genera algún malestar emocional a la persona. Si yo creo, por ejemplo, que voy a reprobar un examen, seguramente me voy a sentir ansioso, preocupado, nervioso, frustrado y muchos otros sentimientos y emociones asociados. Así que me genera incomodidad. Pero también tendría yo a lo mejor que trabajar en él o podría ser benéfico trabajar en él si falta una semana para el examen y yo estoy pensando de manera muy rumiativa, dijimos, estoy pensando todos los días, un día, otro día, una hora, otra hora, y constantemente sin que yo pueda controlar ese pensamiento. Es cuando nosotros decimos que vamos a hacer un cambio de pensamiento, una reestructuración cognitiva. El trabajar sobre ese primer pensamiento, voy a reprobar el examen, puede que nos resulte muy benéfico porque, como ya dijimos, le está generando malestar a la persona. Sin embargo, ese pensamiento, al ser automático, puede que sea un pensamiento muy superficial y no estamos realmente cuestionando, debatiendo o modificando realmente el pensamiento, la creencia nuclear, que está asociada seguramente a un esquema más profundo de pensamiento, que es el que está generando muchos otros pensamientos automáticos como este, igualmente negativos, y que de alguna manera, como un títere, está moviendo los hilos de otras acciones u otros pensamientos. Así que yo como terapeuta hago lo siguiente. Voy a plantear algunas preguntas y estas preguntas me van a ayudar a hacer que mi usuario, mi usuaria, a través de una reflexión, lleguemos a otro tipo de respuesta o a lo mejor identifiquemos otro tipo de pensamientos. El tipo de preguntas que se plantean para esta flecha descendente
no son siempre las mismas. Podemos tomar a lo mejor algunas preguntas como guía o como referencia, pero puede cambiar dependiendo del pensamiento. Así que también depende mucho de que el terapeuta sea flexible y sea creativo para ver qué tendría que preguntar o cómo preguntar para poder incitar justamente a este proceso reflexivo. Vamos a seguir la línea de pensamientos y preguntas, como lo tenemos aquí en la imagen, para ver qué tipo de preguntas me podrían ayudar. Entonces, yo le pregunto a mi usuario o a mi usuaria, ¿cuál es este pensamiento que te ha generado mucho malestar? Y me dice en automático, voy a reprobar el examen. Entonces yo le pregunto, quiero que te imagines, si eso llegara a pasar, si llegaras a reprobar el examen, ¿qué sucedería? Además de reprobar el examen, claro. Entonces puede, a manera de ejemplo, que esta persona me responda, mis papás se van a molestar. Nuevamente, yo escucho y también es una habilidad muy importante que tiene que trabajar uno como terapeuta, escuchar activamente a los usuarios porque me dijo, mis papás se van a molestar. Entonces yo analizo y con base en eso mismo que analizo y escucho, planteo la siguiente pregunta. Si tus padres se molestaran, ¿qué significaría para ti, obviamente, no para los papás? Y a lo mejor esta persona siguiendo la línea del ejemplo nos responde que los he decepcionado. Nuevamente yo escucho y vuelvo a preguntar, si eso fuera cierto, ¿qué significaría para ti? La persona me responde que soy un fracasado y nunca voy a tener éxito. Ese último pensamiento al que estamos llegando, esa es una creencia nuclear, no una idea, no un pensamiento, sino una creencia nuclear que está mucho más arraigada, que no está en un nivel superficial y que está generando muchos pensamientos. Así como voy a reprobar el examen, pues seguramente también una persona que tenga este tipo de creencia nuclear, soy un fracasado, nunca voy a tener éxito, puede que constantemente se esté autocriticando o tenga muchos pensamientos de minusvalía, no solamente ante un examen. Así que a nosotros como terapeutas nos sería de más utilidad guiar a los pacientes, a los consultantes, para trabajar ese último pensamiento que tenemos ahí. Soy un fracasado, nunca voy a tener éxito, sabiendo de antemano que entonces si yo modifico o ayudamos a que reestructuren ese tipo de pensamiento, vamos a generar cambios más importantes y más radicales a nivel emocional y a nivel conductual en nuestros usuarios y usuarias. Evidentemente también hay que ser conscientes que ya ese último pensamiento o creencia nuclear es mucho más difícil de trabajar o de cambiar que el mero pensamiento de voy a reprobar el examen. Ya para eso tendremos que hacer uso de algún otro tipo de técnicas que van enfocadas a ese cambio de pensamiento o reestructuración cognitiva, porque ojo con eso, la flecha descendente no cambia el pensamiento como tal. La flecha descendente será entonces una estrategia útil para identificar creencias nucleares o creencias más subyacentes en las personas que nos ayudaría más modificar o cambiar, pero no por identificarlo ya lo estamos cambiando. Ya una vez identificado, nos apoyamos de otras técnicas también muy útiles, como puede ser el diálogo socrático, el debate empírico, el descubrimiento guiado, que son generalmente las más utilizadas para este tipo de técnicas y procedimientos. Y bueno, de esa manera, a través de esta flecha descendente y con estas preguntas reflexivas, podemos identificar estas creencias más nucleares. Si nos damos cuenta, estas preguntas se pueden parecer un poco, pero no son iguales, ¿no? Aunque algunas tocan mucho como este significado, pero también puede ser el qué sucedería. Nuevamente reiteramos, las preguntas que están ahí son simplemente preguntas guía, no se tienen que hacer forzosamente ni en ese orden, ni tienen que ser forzosamente tres preguntas. A lo mejor en algunos casos tendremos que hacer algunas otras preguntas adicionales para llegar a esa creencia nuclear, porque como las personas no son del todo conscientes de todo esto que está pasando, pues a veces también las personas muestran como cierta resistencia, no porque no nos quieran compartir lo que piensan, sino porque jamás han pensado tan a detalle en todo esto que nosotros les incitamos a reflexionar. Y evidentemente también al ser algo molesto o incómodo, pues es algo que intentan evitar pensar o que generalmente han rehuido, porque se quedan con este primer pensamiento, ¿vale? Así que bueno, espero que este pequeño videito les haya servido de algo para entender un poquito más acerca de la flecha descendente y si no, pues ya hacemos algún comentario o alguna duda y buscamos generar algún otro tipo de retroalimentación. Muchas gracias.